Buenos días, querido líder. Aquí Bosco Garnica, de Liderazgo Práctico, y te doy la bienvenida a nuestra entrevista semanal. Esta semana tengo un invitado, como siempre, es especial, y nos va a hablar de temas muy interesantes acerca de la sensibilidad, de ser perceptivo a las necesidades humanas. Entonces, quiero que pongas mucha atención porque estos temas que vamos a ver el día de hoy muchas veces se pasan por alto en el trabajo de un líder. Y bueno, ahorita te voy a seguir platicando, pero antes que nada quiero presentarte a mi amigo Carlos Macías. Carlos es consultor en clima organizacional y gestión del cambio. Es además un muy buen amigo mío y un aliado en los negocios. Es papá y esposo. Y bueno, Carlos, pues amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, te agradezco la invitación y eso de especial me sentí hasta como perrito de pedigrí, pero bueno. Perrito de pedigrí. Dije, no, voy a presumir el pedigrí. Pues ahorita vamos a sacar el pedigrí. Muy bien. Oye, no, pues te doy muchas gracias porque ya teníamos mucho con la intención de platicar. Y bueno, di apenas 10 palabras acerca de ti, pero me gustaría que tú nos platiques un poco de tu historia de vida para que los líderes que nos están escuchando pues tengan un contexto más amplio y sepan de dónde viene todo lo que vamos a platicar. Bien, mira, muy rápidamente, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, aunque crecí mucho tiempo en la ciudad de Saltillo, soy abogado, y hace más o menos 23 años comenzó para mí una travesía que me ha llevado a estar donde tú y yo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Yo fui misionero católico por 19 años. Tuve la oportunidad de vivir en 5 países, 3 de ellos marcaron muchísimo mi vida, lo que fue en Alemania. Viví ahí 6 años, tuve la oportunidad también de conocer y trabajar con personas pues, que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. De verdad, a lo largo de 6 años, yo creo que fueron un par de miles de personas que tuve la oportunidad de conocer y aprender mucho de ellas. Y luego después me tocó trabajar como asesor espiritual en Ventura, California. En California, en la zona de Los Ángeles, por 4 años, donde para mí pues marcaron hubo dos cosas que marcaron mucho mi vida. Primero, atender a la comunidad migrante, en su mayoría ilegal, que llegaba de México y de otros países a la zona de Los Ángeles. Y por otro lado, ser capellán de cárceles del condado de Ventura, California, donde pues tenía la oportunidad de atender desde personas que tenían crímenes muy comunes hasta personas que tenían sentencias de por vida, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia. Tuve la oportunidad también de estudiar y vivir en Italia, en España un poco tiempo y obviamente en México, ¿no? Ya después decido cerrar ese capítulo de mi vida, iniciar con otra área de mi vida. Dejo ese capítulo atrás por voluntad propia y se me vino a la mente viendo todas las necesidades, sobre todo en Ventura, que los seres humanos necesitamos una educación. En verdad es una educación, pero es una educación combinada, es una educación que te da la escuela, es una educación en formación humana, en formación espiritual, etcétera. Y para mí, en los últimos años ha sido como un poco mi obsesión, ¿no? Decir, ¿de qué manera puedo ayudar y ayudarme? Porque los seres humanos estamos en constante evolución, a obtener las herramientas para, pues, desempeñarnos mejor en nuestra vida, como padres de familia, como miembros de organizaciones, etcétera, ¿no? Eso es un poco mi background. Muy bien, no, excelente. Y justo por eso digo que es especial porque pues es un background muy completo, muy profundo. Sé, bueno, por las pláticas que hemos tenido, obviamente tú y yo, anteriores, es que tu preparación filosófica, teológica, obviamente tu aprendizaje psicológico y que tiene que ver con esta complejidad del ser humano, pues te ha dado muchísimas herramientas para hacer lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Que es la consultoría. Ya, o sea, ya es un trabajo muy enfocado en las empresas,
pero como tú bien dices, tiene tiene la misma base de lo que hacías anteriormente. Sí, de hecho, Bosco, yo te puedo decir que mi mayor preparación fue la práctica de atender espiritualmente, o sea, de estar escuchando problemas por un par de décadas con las personas. O sea, esa situación de acompañar a personas desde momentos felices en su vida, no sé, de presentar un hijo a la iglesia, etcétera, hasta llevarlos a la puerta de la muerte. Tuve la oportunidad de acompañar personas que en su lecho de muerte, Sí, en la cárcel, etcétera. Yo aprendí algo, que la realidad supera la ficción. O sea, cuando sí, claro. ya parece que lo conoces todo, ya parece que lo dominas todo, siempre va a haber algo diferente, una sorpresa. Ujú, Y eso para mí ha sido el mayor aprendizaje. Y también descubrir que en 5 culturas que viví, ujú. el ser humano en el fondo es único, irrepetible, y no hay culturas perfectas, y todos tenemos momentos de alegrías y momentos de dolor. Entonces esa parte, ese es mi mayor aprendizaje, y estoy agradecido a la vida, estoy agradecido con el Creador por esa oportunidad. Ujú, claro. Oye, esto que dices de que no hay culturas perfectas, eh, digo, a lo mejor muchos lo sabemos como pues conceptualmente, ¿no? Lo entendemos conceptualmente, pero tú lo has vivido, ¿no? Y tú has Ujú. platicado de, pues, las diferentes culturas. Ujú. Algo que yo muchas veces en el trabajo de liderazgo, y yo sé que tú también te enfrentas a esto, ¿verdad? Algo que yo muchas veces critico, o bueno, no critico, pues, pero trabajamos para corregir, pues son los vicios que se generan en las empresas o en las personas a raíz de la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Que es la cultura mexicana y la cultura latina. Ujú. Entonces, obviamente es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, es muy fácil pues juzgar, decir, es que el mexicano es así, etcétera, etcétera. Pero aprovechándonos de la mención, ¿qué aspectos de nuestra cultura tú ves, ya en comparación con otras culturas, tú ves que son pues únicos, ¿no? Preciosos y que hablan bien de lo que es el mexicano o el latino? Bien, mira, son muchos factores, ¿no? Vuelvo al tema. Ya a estas alturas de mi vida, estoy a 48 años de mi vida, y habiendo trabajado y vivido en esas culturas, te puedo decir que todos tenemos vicios y virtudes. Una de Ujú, las cosas, y que normalmente en la virtud está el vicio, ujú, también, si no se entiende bien. Obviamente, el tema latino, y hablando a nivel empresarial, tiene una característica muy importante, que es el tema de ser creativos. Tenemos una creatividad espectacular. Y hablo el mexicano y hablo hasta el brasileño. Tuve compañeros brasileños, argentinos, etcétera, chilenos, todos ellos muy, muy creativos. Ese es un tema que es una virtud, pero a la ujú, vez también es el defecto, porque esa falta de creatividad en ocasiones genera que no tengamos estructuras, ujú, ¿no? Entonces, cosa que, por ejemplo, tú ves en Estados Unidos, en Alemania, en Estados Unidos, lo primero que se enfocan a donde vas a un puesto de trabajo, lo que sea, es una estructura. Siempre piensan en la estructura. El ujú, americano te va a pensar en una estructura que después pueda vender. Aquí nosotros pensamos mucho en el tema de la persona, ujú. del carisma, del trato, etcétera, de la persona creativa, pero nos hace falta esa estructura. Yo creo que ese es un tema, para mí, si hablas en el campo cultural, es una gran virtud, pero a la vez es un gran defecto como latino. Claro. Entonces, pues esa es una de las cosas que yo veo, ¿no? Sí, claro. Sí, muy interesante. Oye, y desde esta perspectiva, ¿tú cómo crees que podrían hacer los líderes mexicanos para poder conjugar, sin soltar la virtud, obviamente, poder pues adquirir a lo mejor mayor estructura? No sé si has visto cosas prácticas o ya en tu ejercicio profesional, ¿qué cosas prácticas recomiendas para que no nos apoyemos solamente en esta fortaleza
aunque muy buena, no es suficiente. Sí, que pensemos, sinceramente, pensemos más allá de nuestro ombligo. O sea, literal. O sea, a ver, el negocio, la estructura que yo estoy haciendo, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿No? ¿Cuál es el tema? Eso también es un tema muy, muy de la cultura latinoamericana. Nosotros idealizamos muchísimo a la persona. Por ejemplo, vemos que, no sé, que hay un emprendedor, idealizamos al emprendedor y decimos es una persona súper inteligente y bla, bla, bla. Y en realidad ahí está un verdadero defecto. Yo me recuerdo que hace 20 y tantos años yo trabajé en un banco en Monterrey, fui gerente, y nosotros veíamos todo el desorden organizacional que estaba. O sea, fue en el 97, el banco estuvo por quebrar y efectivamente quebró y lo compraron grupos españoles. Pero resulta que el dueño del banco aparecía en todas las portadas de las revistas de negocios de ese momento como el Salvador, el súper inteligente y todo. Y todos los empleados veíamos y decíamos, pues eso no es verdad. Primero, sí, claro, entendemos que el banco está que se cae, y segundo, sabemos que el banco, sin la estructura y sin su gente, no es nada. Entonces, si te das cuenta, y lo pongo para análisis, ¿cuánto nosotros en la cultura latina tendemos a idealizar a la persona? Sí, claro. En lo que quieras, ¿no? En verdad, en el área que quieras. Y si la persona, tú como líder, te crees esa idealización, te estás cavando tu tumba empresarial, porque no generas estructura, ¿no? A mí me tocó conocer empresas, una empresa en Alemania que tenía 250 años de existencia. ¿En serio? Una empresa de mostaza. Había sobrevivido la primera, la segunda guerra, todo lo que tú quieras, ¿no? Y estaba el bisnieto, el tataranieto de esta persona. Y una empresa en Düsseldorf. Y que es una empresa regularmente de un tamaño medio en Alemania, pero que en realidad tú no veías como un mega consorcio. Y analizando un poco la historia, siempre te dabas cuenta que los directores generales, que curiosamente siempre fueron de la misma familia, o sea, nunca contrataron a alguien externo, siempre estaban preocupados por la estructura y estaban pensando que en cualquier momento podrían vender esa empresa. Sí, claro. Entonces, no es que estaban casados con la empresa como uno se casa con la esposa. Y muchas veces en México nosotros solemos casarnos con la empresa como pensando que es nuestra, en el sentido que es como parte de nuestro cuerpo. Y pues cuando nos morimos también se puede morir la organización si pensamos así, ¿no? Sí, sí, claro. Ahorita que dices eso me estoy acordando de este Andrés Panasiuk. Es un escritor de finanzas. Obviamente es de finanzas basadas en la Biblia, pero es muy interesante su estructura y su propuesta. Ha ayudado a muchísima gente en Latinoamérica y precisamente él se enfoca en el latino. Y me recordaste precisamente, creo que, si no me acuerdo, en un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes?, que él habla acerca de la diferencia entre ser dueños y ser administradores, ¿no? Y que nos tenemos que concebir como administradores de las cosas, no como dueños, ¿verdad? Porque somos dueños. Él pone un ejemplo de dos, precisamente de dos empresas o de dos escenarios en los cuales en uno la persona es dueña y precisamente es una empresa familiar de varias generaciones, y en el otro es un gerente, ¿verdad? Y en los dos la empresa va mal y el gerente pues toma acciones, ¿no? Está a cargo de 10 sucursales y dos más van mal y la cierra, ¿no? Toma acciones muy calculadas, muy frías, muy objetivas, y al otro le cuesta trabajo y con tal de no abandonar esa joya familiar, ¿verdad? Pierde dinero y se frustra y se engancha emocionalmente y pues lo lleva hasta la ruina, ¿no? Entonces, creo que es un poquito de eso, ¿no? De concebirnos como administradores de las cosas sin olvidar pues el valor que tienen. Sí, en verdad también hemos hablado de un tema tú y yo, y apoyo todo lo que me has dicho, y tiene que ver mucho con el tema de liderazgo, un tema que tú manejas muchísimo.
A ver, hoy por hoy yo siento que en Latinoamérica tenemos que trabajar mucho en el concepto de lo que es un verdadero líder y en verdad entender que hacer la distinción, un dueño de negocio, un administrador, un director, es un líder más allá de un dueño. Muchas veces nosotros como dueños, y hablo en primera persona, nos hemos identificado tanto con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, que pensamos que es como si fuera nuestra mano. O sea, que podemos moverla a nuestro antojo, mover el dedo cuando nos place, etcétera. Pero si pensamos así, los negocios tienden a caerse. Mira, yo conozco el caso de empresarios muy, muy exitosos, ya señores que tal vez ya murieron, etcétera, que amasaron grandes fortunas en Guadalajara. ¿Va? Por no tener estructura tan sólida, por no tener una sucesión, un gobierno, porque su liderazgo no brincó más allá de eso, ellos mueren y en automático sus grupos, sus empresas se han dividido, se han desaparecido hasta el punto de decir, ¿dónde quedó esa fortuna? ¿No? Entonces yo creo que tiene mucho que ver como en el líder, cómo se ve el líder, cómo ve su organización. Y una gran pregunta que yo me haría como líder es, ¿el negocio que estoy haciendo está listo para que alguien llegue y me diga, yo te lo compro y yo se lo traslade así? O llegue alguien y me diga, me interesa tu negocio, pero tú le dices, mira, pues la verdad es que mi negocio soy yo y yo soy el único que entiende cómo funciona y sin mí se va a caer. Qué fuerte, ¿eh? Sí, el tema de delegar, de sistematizar y de delegar, híjole, yo creo que es uno de los más difíciles a los que yo me he enfrentado. Tú y yo lo vemos cada día, ¿no? Y tiene sus bemoles, tiene sus complejidades en este aspecto, como decimos, de sistematizar. Pero entonces me gustaría pasar a un tema que es igual de complejo, yo creo que más complejo porque ya se trata de las personas, ¿no? Estamos hablando por un lado del sistema, ¿no? Y que el líder tiene que desarrollar su sistema, pero por el otro lado, y es donde sé que es de donde proviene toda esta área de experiencia que tú tienes y este enfoque, que es la persona. Y su desarrollo, ¿no? Porque por un lado está el sistema de líder, puede tener muy buen sistema, pero si no desarrolla a las personas con las que trabaja, si no cuida de que ellas crezcan, que estén bien, que tengan una visión clara, que tengan un compromiso sólido, pues entonces su sistema pues no va a dar el resultado que debería. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, y totalmente. Yo creo que partimos de algunos paradigmas culturales en México muy, muy marcados, ¿no? Antes a la persona, entendamos esto, no hay una empresa si no hay una persona detrás de ella, o personas. Y la empresa es el reflejo de sus personas. Por ejemplo, la atención al cliente, la manera en que maneja los negocios, cómo son sus vendedores, etcétera. Ellos están hablando por la empresa. O sea, muchas veces nosotros imaginamos una empresa, vemos un acta constitutiva y decimos, no, pues esto es la empresa y esto es un sistema. Pero claro, una empresa no es nada sin una persona. Y la persona siempre va a reflejar a la empresa. Es más, cuando piensa en cualquier banco, piensa en cualquier institución grande, piensa en estos centros comerciales grandísimos, que son franquicias incluso mundiales. Tú cuando llegas y una cajera te trata mal, ¿qué es lo primero que vas a decir? ¿La cajera me trató mal o qué mal servicio dan en ese banco? No, qué mal servicio dan en ese banco, claro. Entonces, ese es un hecho. Y voy a esto. La cultura organizacional, obviamente muchas cosas que hay que adaptar en la empresa y hacer cambios, etcétera. Obviamente hay muchas cosas que se tienen que cambiar. En la estructura financiera del mundo, todo lo que tú quieras y gustes. Sin embargo, estamos viviendo esta época como está ahorita y hay que ayudarnos. ¿Y a qué voy con esto? Hasta hace muy poco tiempo, la prioridad incluso en consultoría, era en el tema estructural.
cómo ayudo a que una empresa tenga bien definidas sus funciones, cómo ayudo a que tenga bien definidos sus sistemas de medición, KPIs, etcétera, etcétera. Y esto en los Estados Unidos, piensa en grandes consultorías, en los 50, 60, 70, 80, era como la gran tendencia. Sorpresa. Y lo sé porque he vivido en estos países. Encuentras que esos países tienen estructuras altamente funcionales, como es Alemania y Estados Unidos, pero te das cuenta que de repente hay unos niveles altísimos de depresión en empleados, en personas, en ciudadano promedio, la cantidad de niños, adolescentes que en estos países utilizan medicamentos para la depresión es altísimo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Recientemente, a partir del 2000, muchas empresas, sobre todo empresas en el área de tecnología, dijeron, a ver, ya tenemos la estructura, pero algo está fallando. ¿Qué está pasando con nuestra gente? Y ahora te das cuenta que empresas como Google, Apple, etcétera, tienen áreas donde sus áreas de investigación están a cargo de filósofos y algunas de estas tienen departamentos de psicología y atención al personal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no rinden, no están igual y lo más importante es que un empleado siempre es la voz de la empresa. Por supuesto. Siempre. Desde la recepcionista. Piensan en una recepcionista de cualquier tipo de negocio. Si ella atiende mal, el cliente siempre va a decir, es la empresa. No va a ser la distinción. Muy difícilmente va a ser la distinción. Exacto, eso. Y si le pasa esa experiencia 2 veces, ya olvídalo, es toda la institución. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que en el tema de la consultoría y del clima organizacional, es que primero tiene que estar muy claro el liderazgo y la estructura, pero por otro lado no podemos olvidarnos de que estamos trabajando con personas. Sí. Y ahí es a veces donde nos olvidamos, y ahí a veces lo vemos como, no, pues es un gasto enorme invertirle a la gente. Es más gasto la rotación de personal, es más gasto la falta de productividad, es más gasto que se te vaya un cliente porque uno de tus empleados o una de tus empleados los atendió mal. Ahí está el verdadero gasto. Sí, claro. Oye, y a ver, entonces en tu experiencia trabajando con las personas, porque tú trabajaste, como mencionaste, pues en áreas, formas y momentos muy, muy difíciles de las personas, que superaban al tema empresarial, obviamente, pero entonces conoces el alma humana a profundidad. ¿Qué puntos deberían de considerar los líderes empresariales, por ejemplo, o incluso los líderes familiares, ¿no? Como los padres de familia, los esposos, o cualquier líder, ¿qué puntos debería considerar para trabajar en el corazón de las personas y no caer en este vicio del que estamos hablando? Que nunca acabamos de conocernos y de conocer a la persona. O sea, uno de los grandes errores que yo he visto, amigo, es que damos por hecho, y tú que estudiaste psicología lo entiendes perfectamente, damos por hecho que ya entendemos a la otra persona. Sí, claro. Lo que Aaron Beck llamaba la lectura del pensamiento, ¿no? Eso de decir, es que yo ya lo conozco, he convivido con él o con ella, etcétera, y eso le pasa muchísimo a nosotros esposos, o sea, das por supuesto, incluso utilizas la frase, no, es que yo ya te conozco. No es verdad. O sea, en verdad, en mi campo que yo escuchaba muchas personas en confesión, en dirección espiritual, nunca acabas de conocer a la persona. Y tenemos que dar, por supuesto, otro tema, que los seres humanos primero mostramos nuestra mejor fachada. Sí. Y que la cultura como la conocemos ahora no permite hablar de nuestras vulnerabilidades, pero están ahí. Entonces, como líder debemos de darnos cuenta que nunca terminamos de aprender y de actualizarnos como seres humanos. Y cuando yo ya creo, no, ya lo sé, a mí qué me van a contar, yo creo que ahí está el verdadero peligro. Mira, te voy a poner un ejemplo, tú que te gusta mucho el tema de liderazgo y no sé si lo has visto, y está ahora una serie en Netflix sobre el zar de Rusia, su caída.
No lo ubico, pero lo voy a buscar entonces. Ya me la Para, antojaste. para mí es el ejemplo de lo que no debe de hacer un líder y por eso cayó. Resulta que pues él tenía 300 años de dinastía de ser el zar. El zar era en ese momento el hombre más rico del mundo y pues Rusia es un país enorme, es un Sí, país claro. enorme, enorme. Y él era el amo y señor. Todavía a inicios cuando él llegó, las monarquías se heredaban de familia a familia sin tanta dificultad. Pero sorpresa, sorpresa, ya en ese momento el mundo empezaba a cambiar. Y este Ujú, zar llega joven, etcétera, y tiene dos tipos de asesores. El asesor que quiere mantener el status quo, el honor a la familia, etcétera, ujú, representado por un tío, y otro grupo de asesores que estaban en constante comunicación con el pueblo, ¿no? ujú, Entonces, los que estaban en comunicación con el pueblo y empezaron a ver cómo la gente en Rusia empezaba a tener problemas económicos, no tenía dinero, había problemas de todo este tipo, le empezaron a decir, recién llegado, oiga, aquí hay un movimiento donde la gente se está agrupando, está levantándose por más zonas y hay que ponerle atención. Y él dijo, no, ujú. no, 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 ¿por qué vamos a ponerle atención? Yo soy el zar, él también lo dice ahí, elegido por Dios. Esta estructura así ha funcionado siempre y tenía un tío atrás, tienes que respetar el honor de la familia y tal. Oye, empieza un movimiento de levantamiento de empresas a nivel social en Inglaterra y la monarquía inglesa pues los acorralaron y ellos se dieron cuenta que tenían que hacer el cambio. Dijeron, a Ujú. ver, si no aceptamos parlamento y si no aceptamos muchas cosas, esta gente nos va a sacar. Pero el zar de Rusia dijo, no, yo no soy tan débil, yo aquí tengo todo controlado. Llega otro movimiento, empiezan a haber levantamientos, huelgas, etcétera. Incluso cuando el zar es coronado, mueren arriba de 1,500 personas por errores administrativos. Y el zar dijo, no hay problema, yo lo tengo todo controlado. Para no hacerte el cuento más largo, porque él decía, la monarquía elegida por Dios ha funcionado desde hace 300 años y yo tengo que respetar eso y es una fórmula que funciona. Para no hacerte el cuento más largo, y la serie lo señala bastante bien, el zar de repente se va a pelear en la Primera Guerra Mundial, empieza a tener un montón de fracasos, levantamientos por todos lados, llega el momento en que ya no puede contener la realidad, se le empiezan a salir soldados, generales, etcétera, al grado que ya lo tienen en un tren y le dicen, ya no te queda otra opción más que renunciar, ¿ya? Ya no te queda otra opción. Y dijo, y si quieres, vamos a tratar de rescatar de tu familia al palacio, pero ya no tienes otra opción. Es más, ni tu hijo puede recibir el título de rey, ¿ya? Ah, Ya estás perdido. Y me quedó muy claro esta moraleja. Si el zar hubiera hecho lo que hizo la familia inglesa, que todavía gobierna hasta la actualidad, y es una ajá. que dices, wow, han sobrevivido de todo, si se hubiera adaptado a la nueva realidad y hubiera entendido y hubiera salido de la mentalidad de, no, es que yo ya lo sé todo y Ujú. esto ha funcionado, tal vez Rusia en este momento sería gobernada por un zar y no hubiera tenido pues este cambio tan radical donde el zar ya se vio por fuera. Entonces, para mí es un tema que me gusta ver del liderazgo, ¿no? En el tema de muchas empresas. Muchas personas creen que la fórmula anterior de su éxito va a ser la fórmula que les va a garantizar un éxito futuro y se aferran a eso. Entonces, hablábamos un poco de este tema del zar de Rusia y yo creo que el gran problema de él es pensar que lo anterior siempre le iba a funcionar igual. Su Sí. monarquía terminó, al final terminaron matándolo a él y a toda su familia de manera horrible y no supo adaptarse, diferente de la monarquía inglesa. La monarquía inglesa ha sabido manejar por momentos de turbulencia y adaptarse a su nueva realidad. Incluso ha habido un par de reyes o candidatos a reyes que le renuncian y ellos siguen en pie. Ujú. Entonces, ¿y qué veo yo con esto? Por ejemplo, siento que un líder
que se encierra en su mundo o que nos encerramos en nuestro mundo pensando que lo sabemos, que conocemos a la gente y no, utilizamos frases como los millennials son así, la gente es así, etcétera. Tarde o temprano la realidad nos va a aterrizar y nos puede pasar lo que el zar en el tiempo de los negocios, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, y aquí ya tocas un tema, acabas de tocar una fibra sensible en el tema de los millennials, porque, digo, no por el millennial, ¿verdad? Sino precisamente por pues, no, creo que no nos salimos del punto, ¿no? Que es este paradigma que tiene muchas veces el líder de no entender, de no querer cambiar, ¿no? De negarse a cambiar o de creer que las antiguas recetas, porque dieron resultado en algún momento, a fuerzas tienen que funcionar, ¿no? Y hablando del millennial, pues ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil. Bueno, para toda generación, las nuevas generaciones, pues son no las entienden, son rebeldes, etcétera, ¿verdad? Eso siempre va a suceder. Los abuelos decían eso de mi papá y que eran los hippies y tal, y nuestros papás decían, ustedes, y así vamos, o sea, es parte del tema. Creo que en ese sentido no nos vamos a librar de eso, ¿no? Pero lo cierto, y yo lo digo como un millennial, es que sí somos una generación muy difícil, pues. Y todo lo que dicen de nosotros, le pese a los millennials que le pese, es cierto. A ver, todos somos generaciones difíciles, o sea, tú imagínate, te lo voy a poner así, tu papá, pues es así, es más jovenazo, pero mi papá es de los años 70, o sea, tiene 70 y tantos años. A él le tocó estar en la preparatoria a inicios de su carrera cuando fue la revolución del 68. Tú imagínate para un papá como mis abuelos que venían de una sociedad más rural, más conservadora, que de repente salieran sus hijos con barbas largas, fumándose hasta el pasto de la esquina y diciendo amor y paz. O sea, yo creo que eso va a haber sido un choque para los abuelos horrible, horrible. Incluso creo que va a haber sido más duro que el choque que le dimos nosotros como generación X a nuestros papás. De hecho, nos decían, una vez escuché una explicación rara, decían, no, ustedes son generación X porque pues no hace nada. Un día me dijo un maestro que los baby boomers, y un día pensé, dije, uy, ustedes hicieron tanto que quemaron camiones, fumaron mota, amor y paz y tal, y siguen esclavizados en lo que ustedes supuestamente iban a cambiar. Dije, sí, es cierto, ¿eh? Dijo, ¿dónde está eso? Entonces, mira, perdón por el tema ese cultural. No, pero sí. Pero para mí una persona es un gran líder cuando conoce y tiene la capacidad de conocer a su gente. Uh-huh. Sí, o sea, cuando constantemente está conociendo a su capital humano, si quieres llamarlo así. Uh-huh. Hay varias personas que están atacando eso de capital humano, que es su gente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque háblame del líder que quieres en la humanidad. Los grandes líderes eran movedores de gente y conocían muy bien el clima que le rodeaba en ese momento. Piensa en Julio César, el famoso César, que era un general que ni siquiera era la nobleza romana, etc. Él escribió la Guerra de las Galias, y en las Guerras de las Galias, y esto lo refleja muy bien la película El Gladiador, él tenía la capacidad de entender qué motivaba a su gente. Y ahí te va. Él generó tal mito sobre su persona, porque conoció las fibras sensibles de su gente, que él, antes de iniciar una batalla, porque antes de las batallas los generales, los reyes, los presidentes se iban a pelear, no estaban ahí en una oficina picando un botoncito rojo y diciendo, a ver, peleense y jugando golf. Pues la verdad, eso es moderno. Ajá. Entonces él se dio cuenta que conoció a su gente y dijo, ¿cómo los motivo? Cuando tenían grandes luchas, como fue en Francia y en otros lugares, él había generado un mito sobre su persona, se ponía una capa roja, se subió un caballo antes de la batalla y él ya había generado el rumor de que pues, él era un gran general y que su presencia era algo como místico y que iba a cambiar, porque notaba la necesidad de sus soldados de creer en algo superior. Sí, claro. Y él se ponía la capa y empezaba a cabalgar en las líneas
donde estaban los soldados de batalla. Entonces, los soldados a veces eran cientos, pero ellos a lo lejos veían una capa, un caballo con un individuo con una capa roja y decían, es el César y vamos a ganar. Fíjate el grado de profundidad de conocimiento Julio César de su gente. Otro, y hay otras cosas interesantes. Había veces que el César no estaba peleando o andaba peleando en otra área y le decía a alguien, a ver, súbete en el caballo, ponte la capa y ándale. Y la gente se motivaba. Sí, claro. Entonces, otro para mí en negativo es Adolfo Hitler. Uh-huh. Yo conocí testimonios de personas que lo escucharon, lo vieron en vida, no fueron cercanos a él, pero lo vieron a él en líder como presidente y tal del Tercer Reich. Adolfo Hitler conocía también a su gente, que las cosas que nosotros vemos que ahora como escándalo, que él generó un enemigo echándole la culpa a los judíos, etcétera, y hablando sobre la integridad nacional, etcétera, a nosotros acá en esta parte del mundo dicen, no, pues no nos dice nada. En ese momento a los alemanes les decía todo, porque se sentían humillados por haber perdido una guerra, estaban desmoralizados, no tenían unidad nacional, y llega un líder como Hitler y sabe esas necesidades y habla de ellas y dice, yo conozco las necesidades de mi pueblo y aquí estoy. Uh-huh. Y esto lo escuché de un ex soldado que estuvo en uno de sus mítines. Dice que Hitler había generado, ya conocía a su gente de tal forma y conocía lo que les motivaba, que lo citaba a un meeting, esos meetings que vemos ahora en blanco y negro, donde todo el mundo está haciendo las señas y eso, ¿no? Ajá. Pero los dejaba 3 horas esperando en línea a los soldados mientras él llegaba. Les decía, nos vemos a las 10 y llegaba a la 1. Y la gente lo esperaba con singular agrado. Y hacían ese sacrificio y decían, es que va a venir el gran líder. Y estaba este niño, que era un soldado de pequeño, con no sé cuántos kilos de peso en su espalda, su casco, pero motivado esperando a que llegara este hombre. Este hombre llegaba, fíjate nada más el grado de conocimiento de su gente. Llegaba, se ponía enfrente de ellos, por varios segundos no decía nada, se quedaba mirando y hacía un gesto y la gente gritaba. Y fíjate toda la maldad que generó este liderazgo, pero vemos liderazgos en positivo. Uh-huh. Ya que voy, un líder, cuando no conoce su cultura y la gente con la que no tiene con quién trabajar, le va a estar echando el 100% de la culpa a los demás. Yo no estoy diciendo que la generación millennial o mi generación X no tengamos cosas que hacer, que mejorar. Por supuesto que la tenemos que mejorar. Uh-huh. Pero aquí te va mi siguiente reflexión. ¿Quién se adapta a quién? ¿La mayoría a la minoría o la minoría a la mayoría? Uh-huh. ¿Quiénes son la mayoría de la fuerza laboral en este momento? La fuerza uh-huh. laboral emergente. Son ustedes. Sí, claro. Entonces, yo tengo que hacerme la pregunta antes de andar echando pestes por todos lados. ¿Qué tanto yo como líder entiendo mi cultura? Claro. ¿Qué tanto entiendo lo que les motiva? ¿Qué tanto entiendo cómo pueden ser más productivos, etcétera? Si no voy a estar pensando en mi ombligo, es que no son igual que yo, que mi generación. Pues no, es que no son. Ajá. Y no van a ser. Y te tengo la sorpresa, si sigues pensando así como el zar de Rusia, va a llegar un momento que tu empresa, a lo mejor familiar o alguien que tenga muchísimo éxito, va a llegar el día que va a llegar el contador y te va a tocar la puerta y te va a decir, tienes que presentarte a renunciar y presentar un proceso de quiebra porque estamos out. Sí, claro. Y parece que lo que estoy diciendo es muy radical y es un cuento, pero no es verdad. Cuando tienes empresas donde el 30, 40, 50% de su gente hay una alta rotación y no por la naturaleza del puesto, sino porque el liderazgo es débil, prepárate porque te puede pasar lo que el zar de Rusia. Que un día lleguen y te toquen y te digan, es tiempo de presentarnos a quiebra. Qué fuerte. Oye, sí, yo creo que la buena parte de la frustración de los líderes empresariales, bueno, en realidad de cualquier líder, volvemos a lo mismo, aplica a cualquier líder, se debe a tener expectativas equivocadas acerca de las personas, ¿no? Expectativas insanas que se basan muchas veces en uno mismo, ¿no? En lo que
a nosotros nos gustaría que fuera, o en lo que fue mi generación, o podemos poner la razón o el origen que queramos, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos conocer y entender a las personas con las que trabajamos. Oye, No, y sabes qué también, perdón, antes de que pases a sí, esa pregunta, no solo es a las expectativas, sino a un conocimiento superficial de la persona y de la cultura. sí, por eso la expectativa es equivocada, porque no hay conocimiento. No, y si mi conocimiento solo se reduce a los algoritmos de mis redes sociales, siempre voy a estar viendo lo mismo, que la red social sabe que me gusta, y voy a decir, es que el mundo está así y que no los entiendo y que Dios los bendiga. Y Claro. perdón que te diga esto, peor se escucha cuando alguien menor a 40 años se queja de su capital humano al 100% y les echa la culpa a ellos. Sí. Digo, suenas como a tatarabuelo prematuro, perdonando la expresión. Tatarabuelo prematuro. Sí, exacto. O sea, sí, definitivamente. Es un acto de incongruencia, ¿no? Oye, a ver, aquí estás tocando dos temas que me gustaría también que nos platicaras porque tú puedes decir mucho al respecto. En primer lugar es este tema de la alta rotación de personal y este fenómeno que se está dando de la gran renuncia. ¿Qué nos puedes platicar de ese fenómeno y qué tiene que ver con esto del liderazgo? Bien, mira, bueno, yo creo que lo habíamos hablado una vez tú y yo, la gran renuncia, para los que no sepan, a partir del 2021 se empieza a hacer un gran estudio en la Universidad de Austin, de Texas en Austin, por un profesor, donde empieza a haber un fenómeno interesante en muchas partes del mundo, sobre todo en lugares donde el gobierno subsidia el desempleo, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Resulta que cuando viene la pandemia, en el 2020, entra la pandemia y mucha gente, pues, los 5 continentes, oye, nos da un miedo tremendo, nos encerramos en nuestra casa, empezamos a tener un fenómeno cultural que no existía antes, tenemos home office, están nuestros hijos en la casa, estamos las 24 horas juntos, etcétera, y se dieron varios fenómenos. En primer lugar, un fenómeno donde pues no sabíamos convivir, el estrés de nuestros hijos, el estrés personal por nuestros trabajos, la incertidumbre del futuro, etcétera, ¿no? Entonces generó un gran pánico. Yo atendí mucha gente con problemas de crisis de ansiedad en esa época. Pero resulta que ya después de 6 meses, 7, en Estados Unidos y en otros países les dicen a la gente, regresen a trabajar. Y la gran sorpresa es que a muchísima gente ya le gustó quedarse en su casa, ya le vieron el beneficio. Hubo un grupo de personas que dijeron, bueno, mientras el gobierno mantenga, pues hasta que se muera la vaca, ¿no? Aquí que nos den lana. Pero otras personas, porque hay que entender esto, la gran renuncia se convirtió en el gran retiro, el gran tiempo de reflexión. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que todos los seres humanos nos empezamos a cuestionar cómo vivíamos nuestra vida, cómo queríamos vivirla en un futuro, cuáles eran nuestros miedos, etcétera. No conozco una persona que no haya pasado por este tema. Entonces, resulta que ya cuando les dicen regresen, porque está más o menos controlado el tema, mucha gente dijo no. Mucha gente dijo, quiero regresar, pero no como estaba trabajando antes. Y para no hacerte el cuento más largo, en la gran renuncia, en agosto del 2021, cerca de 5 millones de americanos renunciaron ese mes a su trabajo. Y todavía 5 millones. Y todavía puedes ir a los Estados Unidos y ver letreros de se busca empleo, sobre todo en mandos medios hacia abajo. Sí. Tengo una amiga en San Diego que me dijo, es tremendo ir a comprar un café, porque de repente tienes que hacer una fila larga. Si vas en coche también es una fila larguísima, porque te dicen, quisiéramos atenderlos mejor, pero nos hace falta persona. Sí, hace falta personal. Entonces, lo que generó el fenómeno de la gran renuncia es que la gran mayoría de gente dijo, me estoy cuestionando si quiero seguir trabajando de la manera que yo estaba trabajando. Claro. Y a veces hemos pensado en que hay gente que no quiere trabajar. Hazte la pregunta, ¿hay gente que cómo quiere trabajar? Exacto.
Y ese es el tema de la gran renuncia. ¿Y a qué voy con esto? Ahora, muchos de los trabajos en México, ¿cómo nos pegó con la gran rotación? Gente que no se integra a sus empresas. Y no se integra porque no siente que la empresa se integre también a él. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, conozco varios clientes que dicen, oye, tengo un cliente que dice, a todos mis empleados les doy un 40% de su tiempo que ellos elijan de acuerdo a su responsabilidad de home office, de su tiempo laboral. Pregúntame si este hombre no tiene una lista de espera en su empresa. Por supuesto. Ah, pero tú te vas a la empresa tradicional y dices, no, pues aquí te damos prestaciones, excelente clima laboral. Digo, cuando te digan eso, cuando te digan eso, mejor corre, mano. Córrele. Entonces, y todo, y te doy hasta 3 pesos más, y pum. Le acaba de pasar a un amigo mío, un gran amigo mío, tenía un empleado, llega otra persona y le dice, oye, te pago lo mismo, te doy un poquito más de prestaciones, pero aquí te va, puedes trabajar desde tu casa. Un chico menor a 30 años. Con eso. ¡Pum! ¿Sabes Sí, qué? claro. Me voy. Y el otro, no, te mejoramos la oferta. Aún mejorándole la oferta, el chico dijo, yo me voy. No. Entonces, ¿a qué voy? Que en la rotación personal, somos responsables dos partes. El líder, que tiene que entender realmente a su cultura. Si no, hazte la pregunta, si no entiendo mi cultura que me rodea, ¿qué tipo de líder soy? Uh-huh. Si me puedo llamar líder en el fondo. Y 2, obviamente entender la naturaleza del puesto de trabajo y entender a la persona. Hay puestos de trabajo que van a estar cambia, entonces el liderazgo lo tiene, pero cuando tú dices la mitad de mi personal se está yendo, ahí yo te invito a que te cuestiones si realmente tú como líder entiendes, y si no entiendes a tu gente, ¿cómo te puedes llamar líder? Uh-huh. Wow, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Oye, a ver, ya me gustaría que luego platiquemos de esto más profundo, pero este tema del home office es un desafío para muchas empresas, hablando de adaptación, hablando de entender a la gente, hablando de hacer propuestas atractivas, ¿no? Porque yo creo que a la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos sí les tocó más tú te adaptas a la empresa, ¿verdad? Totalmente. Les tocó eso, ¿no? Y por eso, obviamente, ellos piensan así. Y perdón, y que Sí, te interrumpa, amigo, y además la empresa es dueña de tu vida. sí, claro. ¿Sí me explico? Antes era como tú trabajas para mí, yo te doy el retiro, etcétera, etcétera. Ponte la camiseta y sacrifícate hasta donde puedas. Uh-huh. Sí, Pero entrabas a la empresa y ahí te morías, ¿verdad? Eran carreras. Digo que en cierto sentido tienen mucho de bueno, ¿no? Porque nosotros penduleamos gacho a la inestabilidad, ¿no? O sea, estamos aquí, picoteamos allá, en fin. Pero bueno, pero entonces mi punto, hablando de la adaptación, es que ahorita el tema del home office, pues, llegó para quedarse, ¿no? Nos guste o no, ya estaba, ya había llegado para quedarse, pero ahorita ya es una realidad muchísimo más palpable. Y tú que eres experto en clima laboral, como bien dices, si te dicen excelente clima laboral, córrele para el otro lado. Sí, es como foco rojo, Entonces, ¿no? sí, claro. Entonces, ¿cómo contribuye el home office? Porque yo estoy seguro que muchos de los que van a escuchar este podcast van a decir, en cuanto escuchemos home office, van a decir, no. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Cómo contribuye este tema del home office al clima laboral y a la productividad de las personas? ¿Y qué tienen que hacer los líderes para, pues, soltar, ¿no? Como aventarse, arriesgarse a asumir ese nuevo paradigma, que no solamente tiene que ver con el home office, pero es parte de... Mira, Bosco, el home office es un examen de conciencia para el Interesante. empresario. A ¿Por qué ver. insisto en esto? Porque, a ver, tenemos que, como empresarios, el home office a nosotros nos pone un reto en la cara. ¿Realmente mis métricas para medir el desempeño de mi personal existen? Y 2, si existen, ¿son funcionales o no? ¿Por qué? Porque entendamos esto, y te voy a dar datos de la Organización Mundial del Comercio.
México hasta hace unos pocos años era el país de la Organización Mundial del Comercio donde más personas, y lo pongo entre comillas, trabajaban o pasaban más tiempo en su oficina. Te voy a poner unos datos. Ajá. En México, el mexicano promedio pasa en su oficina un promedio de 2.500 horas anuales. ¡Ay, hijo! 2.500 horas anuales. Mientras que su contraparte, o si hablamos de Alemania, el alemán promedio pasa menos de 1.700 horas anuales en su trabajo. Y a ver, así lo vemos. Y los que hemos trabajado en esas culturas, tanto en la americana y en la alemana, a mí me llama tanto la atención eso. ¿Y a qué voy con esto? O sea, en Alemania a veces tienen un mes de vacaciones. El verano vas a España, también tienen un índice mucho mayor de productividad y efectividad que nosotros, y el Producto Interno Bruto lo revela, y tienen índices mayores. Oye, ahora valdría la pena preguntarte, ¿es que ellos son más inteligentes que nosotros? Eso es un mito, la inteligencia se adquiere. Claro. A menos que seas un Einstein o algo, pues, y ellos también la adquirieron. Sí. El detalle es que son más ordenados, entonces tienen más métricas. Cuando ellos pasan a home office, tienen menos problemas, igual que los americanos, porque saben medir el resultado de su empleado. En México normalmente medimos el resultado de los que son vendedores. Sí. Pero te hago la pregunta, ¿cómo podríamos medir, por ejemplo, el desempeño y el resultado de una recepcionista? ¿Tu empresa tiene ese sistema de medición? ¿Cómo podemos medir el verdadero desempeño de un contador? ¿Por el tiempo que está al final de mes? ¿Por las cosas que sacan? Creo que los contadores tienen más claro. Oye, ¿cómo podemos medir el tiempo de efectividad, el tiempo productivo real de una encargada de recursos humanos? ¿Por horas? Entonces, en México tenemos que quitarnos el siguiente mito. Entre más tiempo estés en la oficina, más trabajas. Eso es una mentira. Yo estuve una vez trabajando en un gobierno que omito nombres, partidos, estados y tal. ¿Y sabes cuál era nuestro, si quieres llamarlo, sistema de medición? Era estar sentados calentando asiento, esperando a ver qué quería el director, el subdirector o el secretario. Uh-huh. Pero esa cultura a veces está en las empresas. Y si tú tienes, dependiendo de la naturaleza de un puesto de trabajo, ese sistema de medición te da miedo, pero en realidad te tengo la sorpresa, no tienes un sistema de medición. Claro, claro. Y tan es así que dices, ¿cómo es posible que un alemán se vaya un mes de vacaciones, un gringo 3 semanas o más, y sus países funcionan bastante mejor que México en cuanto a economía? Por mucho. Por muchísimo. Sí, sí, entonces yo creo que sobre todo para el empresario mexicano, los encargados de empresa mexicana, tenemos que hacernos ese examen de conciencia. ¿Realmente tengo un sistema de medición fuera de mis elocuciones mentales o existe realmente? Oye, y estoy completamente de acuerdo con el tema de la medición, pero ¿qué onda con el riesgo? Aún así sienten el riesgo. El riesgo está cuando no tienes un claro sistema de medición. O sea, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Oye, tú con mucha claridad le puedes decir, si tienes un sistema claro de medición del empleado, le puedes decir, oye, adivina qué, tú dijiste, tu meta esta semana era trabajar en esto y trabajaste solo de 10 cosas, trabajaste en 2. ¿Qué pasó? Entonces, ya tienes algo para mostrarle al empleado y el empleado tiene algo para medirse. Pero si eso no está, por supuesto que me voy a morir de miedo que se vayan al home office. Pues, ¿cómo los mido? ¿Cómo sé que trabajan? Por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Eso es también un tema de liderazgo. Muy bien. Oye, amigo, qué fuerte. Me gustaría que luego volverte a invitar, si nos concedes el honor, y platiquemos más a fondo de esto, porque yo veo con amigos, con conocidos, con clientes, que le tienen un terror al home office, tanto de ellos mismos como de su gente, precisamente por esto, ¿no? Y de repente hay unos que dicen, pues sí está bien unos días, porque no te puedes despegar de la gente, ¿no? Sigue habiendo muchos vicios y muchos elementos, o muchos factores más bien, que no estamos considerando.
y que nos están dando en la torre en nuestra productividad, ¿no? Como empresa, como personas, y bueno, obviamente eso escala como... Perdón, y déjame interrumpirte más. No soy el evangelizador del home office. No, claro. Tampoco creo que el home office es la solución para todos y que es para todos. O sea, a ver, es cierto que dentro del home office hay muchas variantes. O sea, los que tenemos hijos aquí, los que tenemos un ambiente que no nos permite trabajar, etcétera. Entonces, vuelvo al sistema de medición. O sea, tienes que tener un sistema de medición tan claro para ver qué realmente funciona para tu empresa y para tu empleado. Para mí, más que el home office, es sistema de medición. ¿Por qué? Perfecto. Porque si tengo un sistema de medición y yo como empleado te digo, oye, yo a lo mejor no estoy casado, estoy en mi casa solo, disfruto estar ahí, puedo trabajar, ok, pum. Pero no es una solución fácil, ¿eh? O sea, no me estoy yendo porque todo el mundo haga home office, no es para todos, pero sí me estoy yendo por el tema de tener unos claros sistemas de medición, incluso por el bien de la persona, ¿eh? Sí, claro, sí, exacto. Al final, creo que tocas el tema más importante de todos, que es precisamente, otra vez, esta actitud del líder, que el líder tiene a entender a las personas y sobre todo, yo creo que es a soltar el control, ¿no? Yo creo que somos adictos al control. Tenemos un serio problema con el control. Creo que para la mayoría de los líderes latinos o mexicanos, el liderazgo es sinónimo de control. Y pues, de hecho, para todos los seres humanos, nacimos porque queremos controlar nuestra vida, lo que nos rodea. Muchas de las crisis de ansiedad, de depresiones, por sentir esa falta de control. Pero habría que hacerse la pregunta, cuando hablo de control, hay de controles a controles. Hay un control estricto, hay un control donde sé delegar, etcétera. Más que nada, yo diría, el problema de control es problema de qué tipo de control quieres tener. Claro. Interesante. Estaría muy bien profundizar en esto. Oye, mi Carlos, pues estamos llegando al final y te quiero pedir dos cosas. La primera es, si tuvieras que darle un consejo a los líderes que nos escuchan, un solo consejo, si solamente tuvieras una oportunidad, ¿qué consejo le dirías para que pudieran ejercer bien su liderazgo y ayudar a las personas? Constantemente adaptarse a la realidad, aprender constantemente, ¿no? Yo creo que los que tenemos negocios sabemos que el negocio es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, tenemos que ser tercos para que la cosa funcione. Tampoco significa andar cambie y cambie. Sin terquedad las cosas no funcionarían. Pero por otro lado, sin la gran capacidad de adaptación. Sí. O sea, te adaptas o mueres. Esa es una... Mira, a mí me pasó cuando yo cambié mucho de país, llegué a Alemania, imagínate el contraste cultural que tenía con los alemanes. O sea, y el mexicano ya estaba extrañando los tacos, la coca con hielos, mensadas así, ¿eh? Cuando cambias de cultura. Claro. ¿Y por qué los alemanes son tan fríos? Cuando es un verdadero mito, la gente, una de las culturas más cálidas, profundamente que he conocido, pero es otro tema. Entonces, yo estaba por quebrar, por soltar mi camino, y un día un compañero me dijo, el día que tú pienses como un alemán y quieras sentir como un alemán, independientemente que hables o no alemán, tu vida se va a solucionar, vas a evitarte problemas. Dijo, si haces eso 3 meses, en 3 meses volvemos a hablar para ver si te quieres cambiar de país. Hice eso 3 meses y me quedé 6 años en Alemania. Y cada vez que llegaba a un nuevo país, ya lo traía, incluyendo México. Cuando dejas México y luego pasan muchos tiempos y regresas aquí, te quieres sentir, ay, es que esto no es como Inglaterra. Pues no, no es Inglaterra, hermano. O sea, aquí están las Chivas, no Manchester United, digo, perdóname. Pero tienes que adaptarte, si no mueres. Entonces, yo creo que hoy más que nunca no debemos de dar por hecho que ya lo sabemos todo y tenemos que estar constantemente adaptándonos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Amigo, ¿en dónde te puede encontrar la gente si tiene dudas de todo lo que platicamos, si necesita ayuda para el clima laboral, para aprender a medir a sus empleados, o hasta para decir, a ver, Carlos, ¿sabes qué? Yo estoy bien desorientado en mi vida, ayúdame. ¿En dónde te pueden encontrar?
Bueno, mira, estoy construyendo las redes sociales, pero tenemos nuestra página web que es www.pretor.com.mx y ahí tenemos un teléfono que es el 33 29 08 42 26. Y ya próximamente, pues ya tendremos las redes, pero pues ya será otro tema, ¿no? Y ahí con mucho gusto estamos para servir. Excelente. Ahí va a haber proyectos interesantes en tus redes, entonces no nos los tenemos que perder y me gustaría para cuando lances esos proyectos, a invitarte otra vez para aprovechar el lanzamiento, ¿verdad? Sí, no, y es uno a uno, o sea, tú vas a venir también a mi podcast ya cuando lo tengamos. Claro que sí. Porque bueno, hay que decir una cosa y también lo dejo para los que ya tenemos un poco más de edad. Hay que preguntarnos, en vez de quejarnos, ¿qué podemos aprender de la generación más joven? Para mí, la generación más joven, ustedes son una verdadera escuela de vida. Y lo digo porque yo he atendido gente de tu edad desde que tenía hace 10 años, gente que está ahora con 24, 25 años, y no tienes idea de lo que aprende uno de ustedes. Sí. Y creo que de cada ser humano se vuelve un maestro si uno sabe escuchar, ¿no? Entonces yo, por lo menos contigo, aprendí cómo generar una mejor visión de empresa, ¿no? Entonces, por eso les digo a los viejos, pues, no hay que quejarnos, sino adaptarnos. Claro, por supuesto. Muchas gracias por el cumplido que nos haces a nuestra generación y te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros, de compartir. Podríamos hablar pues, tantas veces que nos agarran las horas platicando a ti y a mí, ¿no? Entonces, quiero dosificarlo para que vayan teniendo que masticar los líderes que nos escuchan. Y bueno, pues te agradezco mucho, amigo. Te agradezco que estés con nosotros. Y a ti, querido líder que nos estás escuchando, te quiero desafiar a que pongas en práctica lo que Carlos nos acaba de platicar. No dejes que esto quede como una entrevista padre que a lo mejor estás escuchando mientras haces ejercicio, mientras vas manejando, mientras desayunas. Llévalo a la práctica. Cuestiona todo lo que escuchaste. No lo tomes sin cuestionarlo, pero tampoco lo rechaces sin cuestionarlo. Ya sabes lo que tenemos que hacer y te desafío a hacerlo. Carlos, muchísimas gracias. A ti, gracias. Nos vemos en la próxima.